sigamos con esta actitud de adoración, de atención, de quietud. A veces los movimientos que el Espíritu hace y hacia donde Dios nos lleva es algo tan frágil que cualquier cosa fuera de lugar lo puede dañar. No es simplemente hacerlo desde una orden, sino comprendiendo la importancia de lo que se ha establecido a través de la adoración. Entendemos que es la adoración la que genera en nosotros una plataforma para que la palabra pueda ser enviada y pueda caer en buena tierra. Muchas veces en los afanes naturales, en las situaciones del alma, la tierra no ha estado preparada y hay mucha semilla que no ha podido dar fruto, no porque no tenga validez, sino porque la tierra no ha estado preparada y lista para que esa semilla pueda enraizar y pueda establecer el fin por la cual el Señor la trae y la ha traído sobre nosotros. Por eso que cuando podemos entrar en ámbitos de adoración, cuando podemos dejar de lado todo lo que aún a veces traemos naturalmente y nuestro espíritu es uno con nosotros, aún nosotros seguimos estableciendo ese gobierno. En el ámbito espiritual hay muchas cosas que muchas veces luchan y trabajan para que vos no recibas y yo no reciba la luz del Señor. Y no solamente lo hacen en ámbitos de revelación, sino que muchas veces también luchan para que nosotros no nos atrevamos a establecer. Porque cuando nosotros nos atrevemos, la palabra deposita el poder. Por eso la palabra del Señor es viva y es eficaz. Y puede pasar cualquier cosa, la gente, las generaciones pasan, mas la palabra de Dios sigue vigente, sigue poderosa. Por eso que en este tiempo el Padre nos hable. Quiero en esta mañana cerrar un poquito lo que nos quedó pendiente de la semana anterior y obviamente vamos a repasar un poquito a modo de repaso como para poder caer en poder hoy llegar a la conclusión y cerrar entendiendo que el Espíritu Santo va a impartirnos hoy esto. Quiero un poquito repasarlo para refrescar lo que hablamos y también para aquellos que no han podido estar, que también puedan tener la posibilidad de entender hacia dónde vamos y qué es lo que hemos estado compartiendo. Hablábamos un poquito acerca de este Jesús poderoso, ¿no? Realmente creo que la misma palabra dice que el Evangelio no consiste en palabras de sabiduría natural. De hecho, creo que si en algo coincidimos todos es que aún muchas veces nuestra propia sabiduría, nuestras propias palabras nos han condenado, nos han esclavizado porque desde el conocimiento hemos hablado, pero no hemos podido sostener o manifestar en acciones aquellas palabras que muchas veces decíamos conocer. Y creo que dentro de este formato, sin dudas que en la necesidad inmediata de ver resultados, nos hemos acostumbrados a un evangelio de fórmulas. Para todas las cosas hemos intentado buscar fórmulas, cosas prácticas que nos funcionen, perdiendo de vista la voz del Padre, perdiendo de vista la intimidad con Él, perdiendo de vista esta aventura que es conocerlo, esta aventura que es poder presentarnos una y otra vez delante de Él y quedar sin palabras y quedar perplejos ante un poquitito de lo que Él nos puede dar, de lo que Él hace, de lo que Él suelta, de lo que Él habla, de lo que Él manifiesta, de lo que Él revela. Pero aún en este tiempo entendemos que ese mismo poder ha sido depositado dentro nuestro y que más allá de lo que nosotros podamos
visualizar o podamos comprender, necesariamente nuestra vida ha sido preparada para que sea una vida de poder, para que ese poder se manifieste, para que ese poder gobierne, para que ese poder pueda reflejar al Padre. Ahora, no en un sentido independiente ni tampoco en un sentido que focalice el ego o el orgullo o la altivez, sino todo lo contrario, en un ámbito de revelación, en un ámbito de humildad. Miren, hay algo que es importante entender. Todo lo que Dios viene haciendo y todo lo que Dios viene hablando, Dios lo puede hacer hoy, porque a Dios le encanta poder encontrar una casa conforme a lo que Él habla. Y por sobre todas las cosas, no hay mayor evidencia para Dios que el estar juntos, que el estar unidos, que el poder tener un mismo sentir, una misma visión, un mismo espíritu. Por eso el Padre acelera, por eso el Padre manifiesta, el Padre ha estado esperando. El Padre siempre ha hablado, como hemos compartido también, Dios siempre habla. Evidentemente, es un tiempo que desde entender esto y desde disponernos a aprender a adorarlo. Porque a veces uno no puede adorar por dos situaciones. O no adorás porque no querés, o no adorás porque no podés. Eso que no puedas tiene que ver con situaciones espirituales que actúan sobre tu vida y te impiden que vos puedas focalizar, que vos te puedas concentrar. Es sencillo. A ver, hay personas que luchan, que intentan, que quieren naturalmente llegar, pero no pueden conectar. No pueden permanecer. No pueden estar en quietud. No pueden. ¿Por qué? Porque hay una lucha espiritual. Y después están los que no quieren, y bueno, los que no quieren, ya ahí no podemos hacer nada. Creo que lo más importante es poder en este tiempo entender realmente cómo Dios nos ve. Y que realmente desde poder enredarnos en Él, en adoración, en tiempos de intimidad, empecemos a ver y escuchar con más claridad. Muchas veces le hemos pedido a Dios, Señor, háblame más claro. Y Dios no es que te habla menos claro, Dios siempre te habla claro. El tema es que nosotros hemos tenido muchas sintonías en el mismo dial y se nos mezcla y como que no hemos alcanzado. Entonces el Señor, sin duda, es que en la adoración es donde hace morir nuestra ansiedad, es donde hace morir nuestro orgullo, es donde hace morir nuestros deseos. Y eso es un proceso, y ese es un tiempo, y eso cada día uno lo puede desarrollar y establecer más. Ahora, Hebreos 1.3, se me fue ya para lo que seguía, Pablito. La que siga esa, Pablín. Encima yo no lo tengo acá, porque lo leí de ahí. Esperamos. ¿Alguien tiene Hebreos 1.3 ahí? Fuerte. Sí. Amén. Este versículo habla de algunas características acerca de Jesús. Y una de las cosas que comenzamos diciendo es que hasta que Cristo vino, nosotros teníamos una sombra de lo que era. Es como que había un precedente de que algo iba a suceder, que el Hijo de Dios iba a manifestar, pero era producto de algo que todavía era incierto y era más producto de especular con tal o cual cosa que de una realidad, que de una sustancia. A través de la manifestación de Jesús, nosotros hoy contamos con esa sustancia. Y hablábamos de que sería una picardía quedarnos en las sombras cuando en realidad hoy tenemos la sustancia. Y a veces la sustancia es práctica. El otro día
Se me acerca una persona y me dice, mira, yo no puedo adorar. Me está costando adorar. ¿Qué hago? Adorar. Vencelo con adoración. Si tenés la sustancia, vos crees que si vos no te disponés y no te concentras, ahora vos sos el que lucha, vos sos el que gobierna sobre los pensamientos, sobre los deseos, sobre tu concentración. Porque a veces pasa esto, aún en medio de esta realidad podemos estar totalmente fuera de lo que Dios está hablando. Ahora, no es para llevarlo al extremo, pero imagínate que Dios, yo siempre, un deseo mío es este, me ha pasado muchas veces lo siguiente, quizás vos me preguntás a mí de un mensaje, ¿qué recuerdo o no recuerdo? Y capaz que no recuerdo la gran mayoría, pero siempre hay algo que Dios imparte en mi espíritu. Y eso que imparte, yo me lo llevo para establecerlo. Y sobre eso trabajo. Ahora, entiendo y entendí que muchas veces no recibí, no porque Dios tuviera nomás para 10 y yo estaba después de los 10, sino porque yo no he estado atento, ni he demostrado hambre a Dios. Y a veces estar atentos o con hambre representa focalizarse. Mirá, una vez hablábamos con Pablo un poco y decíamos, imagínate que si vos a veces no podés estar en quietud o respetarnos a nosotros que nos ves, ¿cómo es? En dirección a Dios. Ahora, vos no estás atento o simplemente dispuestos a recibir algo que yo te pueda dar, sino que nosotros juntos estamos atentos a lo que Dios nos pueda decir. Y eso es tremendo. A ver, yo estoy hablando, pero mi espíritu está bebiendo. Y en mi espíritu es impartido. Y yo aún, el espíritu me habla y puedo verme en aquellas cosas que el Padre me revela. Porque lo necesito. No es que, y es más, lo hemos hablado un montón de veces, la primer bajada de medida sobre lo que Dios habla es para mí. ¿Por qué? Porque yo lo estoy compartiendo. Y esa medida me vuelve. De eso se trata. Si no, sería como siempre decimos, yo te podría hablar mucho, decirte mucho, tener todas las fórmulas y las soluciones, pero mi vida no avalar eso que estoy diciendo. Entonces, no nos podemos quedar con las sombras cuando tenemos la sustancia. Jesucristo es la sustancia y nosotros somos un espíritu con Él. Fuera de Él somos sustancia biológica solamente, pero con Él somos como Él. Como Él es, nosotros somos en este mundo. Primera de Juan 4:17. No sé si lo tenés ahí, Pablo, te voy avisando y si no, sigo yo. ¿Se te fue de nuevo? Bueno, no importa. Entonces, como Él es, nosotros somos en este mundo. ¿Sí? Es decir, hemos hablado mucho de esto. Jesús está en el Padre y Jesús está en nosotros. Si Jesús está en nosotros y Jesús está en el Padre, quiere decir que 2 más 2, 4, Jesús y el Padre en nosotros. ¿Sí? Práctico. Entonces decís, ¡wow! Muchas veces he querido a lo largo de mi vida tratar de agradar a Dios en mi fuerza para fracasar una y otra vez. Porque me faltaba la revelación de ese papá. Y yo creía que era con mi fuerza, con mi buena intención, con mi concentración, con mi disponibilidad y todo eso por un tiempo fue bueno. Pero en realidad, a menos que yo me dé cuenta quién está dentro mío y cuál es mi naturaleza, no voy a entender la esencia. Una cosa yo te digo, bueno, mira, vos tenés que dejar de hacer esto porque esto está mal. Está bien, vos entendés que está mal. Ahora, cuando a vos se te revela quién sos vos y quién está en vos, vos decís, lo que está en mí y el que está en mí no es coherente a esto. Entonces yo no cambio porque esto esté mal. Yo establezco lo que es correcto conforme a la plenitud de mi verdadera naturaleza. Entonces cuando yo puedo entender eso, sinceramente, ya no sé si es mucho el esfuerzo que hay que hacer de dejar tal o cual cosa. El problema es cuando nosotros hemos querido, sin tener esa revelación y esa intimidad con el Padre, copiar. Entonces mañana el Señor a mí me dice, mira Marcelo, no tomes más café, y me revela y me muestra y me lo pide puntualmente, y vos dejás de tomar café porque yo dejé de tomar café, pero a vos no se te reveló. Entonces vos copiaste, como copiaste, fórmulas, modelos. No, por eso mucha gente también muchas veces lucha con cosas que no puede dejar, pero aún agarra modelos y formatos cuando en realidad lo que vos tenés que hacer es meterte con el Padre, adorarlo, buscarlo. Y cuando el Padre se te revele a vos, cuando se te revele esto, fuera de Él somos sustancia biológica, funcionamos biológicamente nada más, pero con Él somos como Él
Como Él es, nosotros somos en este mundo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén. O sea, somos así. Él está en nosotros. Se tiene que activar, se tiene que descubrir. Y muchas veces su espíritu no puede habitar. ¿Por qué? Porque a veces creemos, y ha estado por ahí el gran conflicto. Creemos que Dios, como habita en mí, Dios va a habitar y va a morar en una vida impura, en una vida de pecado, en una vida de rebeldía, en una vida de incredulidad. No, Dios no se mezcla. Dios es puro. Cuando vos entendés que Él está dentro tuyo y vos sos casa para Él y se activa, ya no vamos a saber cuándo es Él y cuándo somos nosotros. Por eso muchas veces, por un lado está bueno tener este temor, pero por otro lado muchas veces es una complicación de pesar y decir, che, ¿esto es mío o es de Dios? ¿Y qué somos, dos cosas diferentes? No, a veces no quiero decir nada porque no sé si es mío o es de Dios, porque estamos en esta transición. Ahora imagínate, si somos uno, si entendemos, entonces el Señor en su bondad nos enseña, nos confirma, porque obviamente que esto es mucho más profundo. Pero todo tiene que ver conforme a lo que podemos alcanzar. Yo creo que a medida que nosotros vamos estableciendo esa verdad y esa luz y podemos manifestar al Hijo en todas las cosas cotidianas, es ahí donde la autoridad del Hijo crece dentro nuestro. Y Él nos puede encomendar aún mayores cosas. Ahora, entendemos que si todo esto que hemos compartido a lo largo de estos meses no se hubiera establecido, sería una mentira o sería un argumento religioso el querer tratar de transformar a alguien o a algo simplemente por una cuestión de que tenemos que ser más, porque si no, como va a quedar feo si le decimos a los demás consiervos, a los pastores, che, somos los mismos siempre. Ahora, esto no es una cuestión de números, como lo hemos hablado. Esto es una cuestión de que realmente los cimientos estén sobre la roca. Entonces, si los cimientos están sobre la roca, lo que nosotros a través de Cristo podamos edificar, no solamente va a permanecer, sino que cuando nosotros ya no estemos, vendrán los de atrás y seguirán edificando casa para el Señor. Ahora, todo esto nos ha llevado a nosotros poder alinearnos y poder poner en justicia, porque si Dios, mirá, te digo algo, hay hijos que se están gestando. Hay hijos que están en el útero del Padre y se están gestando. Aguardan la manifestación y van a venir a esta casa. Y Dios los va a dar a luz. Pero aún en este tiempo Dios ha venido a traer justicia sobre la casa. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo si nosotros somos uno y podemos entender cómo funcionar, que cualquiera que se acople pueda agarrar el ADN y la identidad de la casa y no un modelo o una fórmula. Porque eso se transmite. Que si de repente llenamos y no sabemos ni quién es quién, porque a la hora de levantar las manos y adorar, está todo bien, pero no conocemos, no sabemos qué entra, no sabemos qué se desata. Evidentemente, cuando nosotros nos alineamos delante de Dios en unidad, conforme en los cielos los abre y nos permite participar. Ahora, esto no nos pasaba antes. Si Dios lo podía hacer antes, ¿por qué no lo hizo antes? Porque evidentemente había cosas que impedían que Él pudiera establecer esto. Y en esta dirección, Él no solamente nos permite, sino también nos va a exigir más responsabilidad. Porque Él sigue siendo el que gobierna. Y porque venimos a Él, mira, es maravilloso todo lo que Dios muestra, es maravilloso lo que Dios viene diciendo, pero no estamos acá para que Dios nos muestre cosas. Estamos acá para conocerle a Él primeramente. Estamos acá para adorarle, estamos acá para buscarle, estamos acá para rendirnos. La consecuencia de eso, sin duda, es que después necesitamos que Él nos guíe, que Él nos hable, que Él se manifieste sobre nosotros. ¿Sí? Entonces, como Él es en nosotros, somos nosotros en este mundo. Ahora, este versículo habla de algunas características, que llegamos a ver 4 y nos quedan 2 más que vamos a terminar de ver hoy. La primera es el resplandor de la gloria. ¿Sí? Si lo tiene ahí Pablito, ahí está. El resplandor de la gloria de Dios. La palabra esta griega, no la voy a decir, significa que es la luz que sale, es el fulgor, es el esplendor. Apaugasma, ese es. ¿No?
Entonces hablábamos, ¿se acuerdan que hablábamos de esto? Que nadie tiene en su interior, yo no puedo fabricar luz por mí mismo. O sea, no tengo la capacidad de iluminarme. O sea, la única que puedo hacer, no sé, tirarme un litro de aceite y estoy brilloso, entonces te digo, mirá, estoy esplendoroso, ¿no? Ahora, Dios mismo, sí, tiene en Él esplendor, tiene luz propia. Él es el único que fabrica y establece gloria, porque en Él está la gloria. Ahora, Él nos hace partícipes de esa gloria, ¿no? Entonces, el resplandor de la gloria de Dios, Jesús era el resplandor, era uno con Él, pero al mismo tiempo era la imagen de esa gloria. Ahora, Dios, a nosotros por gracia, la diferencia con Jesús, ¿cuál es? Que en Él estaba la gloria. Él tenía gloria propia, de hecho, Él se despojó de su propia gloria para venir y exaltar al Padre, exaltar lo que el Padre había creado. Ahora, nosotros no tenemos gloria propia, pero a través de la gracia de Dios podemos participar de esa gloria. Y es lo que el Padre en este tiempo quiere hacer. Juan 17:4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, Jesús renuncia a la gloria propia para poder glorificar a Dios y la creación, lo que Él había creado. Y obviamente después vemos que cuando Él asciende, ya Dios establece su gloria en Él. Por eso le dice, ¿cómo estuve contigo? Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, Él cuando asciende retoma su gloria, ya no tiene la apariencia de un hombre ni de un ángel, vuelve a ser establecido con Dios y como Dios. ¿Sí? Entonces, veíamos esto, que a veces cuando entendemos esto y nosotros podemos tomar entendimiento de esta realidad, es una falta de respeto creer que para Dios es algo imposible. O pensar qué difícil es esto. Si tenemos a un Dios que emana gloria, que es por sobre todas las cosas, ¿vos creés que es imposible algo para Él? ¿No? Entonces, hacíamos esta comparación porque muchas veces nosotros nos planteamos esto. Cuando nosotros a veces nos planteamos no puedo, no sé, ¿en qué lugar queda Él? ¿En qué lugar queda esto? Lo segundo que veíamos, ahí nos va a poner Pablito, es la expresión exacta de su naturaleza. La expresión exacta de su naturaleza. Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno. O sea, la imagen de la sustancia es el Hijo en el Padre en el Hijo. Entonces se dice que el Hijo es tan Dios como el Padre mismo. No hay nada que lo diferencie. Exactamente la misma naturaleza divina que hay en el Padre, hay en el Hijo. ¿No? Es ahí donde Juan 10 dice, el Padre y yo somos uno. Si bien hubo una misión, una subordinación de parte de Dios con Jesús, al mandarlo a establecer eso, Él no dejó, por ser hombre, de ser uno con el Padre. Él renunció a la gloria. Él se entregó, pero siempre esa divinidad estuvo en Él. Siempre fue uno con el Padre. Y esto es lo que Pablo habla en Filipenses 2, del 6 al 8. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Terrible esto. Entonces, es falso, decíamos, dejar de creer que cuando Cristo se encarnó dejó de ser Dios. No. Siempre fue Dios. Él se negó. Pero siempre su esencia, la divinidad del Padre, estuvieron en Él. ¿No? Y hablábamos acerca de que, ¿por qué entendemos esto? Porque aún Él, en su ministerio, en sus días en la tierra, fue adorado. Si Él no hubiera tenido esa divinidad y hubiera sido una simplemente persona sin esa divinidad y hubiera sido adorado, eso le hubiera contado por pecado. ¿No? Y la palabra de Dios nos habla acerca de esto.
los reyes del oriente lo adoraron, ¿no? La que sigue, Paulín. Dice, al entrar en la casa, vinieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Sí? El ciego de nacimiento también, Juan 9:8 dice, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Mateo 14:33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. O sea, los discípulos también le adoraron. Entonces, ¿cómo podría haber sido esto justo si él no hubiera tenido esta divinidad? Por otro lado, Jesús dice en Juan 14:8, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sí? ¿Quién le dio a conocer al Padre? El Hijo. El unigénito, Hijo de Dios. La palabra unigénito no es simplemente que es único engendrado, porque hubo muchos que estuvieron engendrados. Es único en su tipo. No hubo otro como Él. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? El tercero, 3. Da orientación y conduce todas las cosas. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Quiere decir que para cada cosa creada hay una palabra que la sostiene. Para cada cosa creada hay una palabra que lo sostiene. ¿Sí? Dios creó todas las cosas con una identidad y todo lo que Él creó está sostenido por su misma palabra. A veces nosotros nos preocupamos por entender cómo van a pasar las cosas, pero en realidad no nos tenemos que preocupar porque Él sostiene. Él sostiene. Él sostiene. ¿Por qué hablábamos, yo voy a hacer una determinada cosa en la vida? Porque Dios tiene un propósito para mí. ¿Sí? Me dio una palabra. Él no la está cambiando a cada rato. Lo que Dios se ha determinado a hacer, lo quiere hacer. Vemos en la Biblia, podemos ver que a Abraham las 7 veces que le habló de lo mismo que él quería hacer. En la misma dirección, alineado, conforme a lo mismo que él quería desatar. Entonces, Dios no cambia su propósito para con nosotros. Sí, nosotros a veces cambiamos, pero Él no cambia. Es lo que se ha determinado hacer. Yo desde que tengo uso de razón, Dios me habla y me habla siempre lo mismo. Estoy a punto de cumplir 39 años y me sigue hablando de lo mismo. O sea, siempre me habló de lo mismo. Evidentemente no cambia. A lo largo de ese proceso yo he cambiado un montón de veces, sí, seguro. Pero Él no cambia. Dice que es la palabra de su poder, el rema de su poder. ¿Sí? El otro día uno de los nenes de Pablo me preguntaba que tenía que hacer hay una entrevista para el Joseph, para la escuela, y tenía que entrevistar al pastor. Entonces me decía, tenía que definir la palabra logos y la palabra rema. Entonces me agarró crudo y queso. Me dijo así, viste, con los términos. Entonces, está bueno aclararlo. Logos es toda la palabra, ¿sí? Es toda la palabra, enteramente. Ahora, rema es la palabra específica. El otro día justo también Pulín me preguntaba algo de eso. Es dentro de ese logos, de esa palabra, lo que Dios te baja para este tiempo, para ahora. Es lo específico. Entonces, cuando vos podés tener el rema de Dios, es ese rema que sostiene tu vida a través del poder de esa palabra que ha salido de la boca del mismo Padre. ¿Sí? Entonces, su poder es verbal, su poder se expresa en lo que dice. Hay una autoridad tremenda en la palabra de Jesucristo. Él dice algo y eso se hace. Pablo va a decir en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Escuchar el rema, escuchar la palabra de Dios trae fe. ¿Cuál es una persona fuerte que permanece? ¿Cuál es una persona de fe? Aquella que permanece escuchando el rema de Cristo. Por eso a veces hablábamos que cuesta, es difícil leer la palabra de Dios. Mirá, es meterte en adoración y leer, conocer. Y eso se te revela. Llega un punto que se te revela y cambia. Dice Isaías 55:11, mi palabra no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para la que la envié. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. O sea, tiene un fin. A veces creemos que el fin somos nosotros. Porque a veces hemos creído que
El mismo evangelio tiene que ver con suplir mis necesidades. Ahora, yo te voy a decir algo, todo lo que vos estás aprendiendo, todo lo que Dios te está enseñando, todo lo que estás recibiendo, es para darlo. Y va a llegar el momento de darlo. De eso se trata. Muchas veces a veces, no, pero yo no, a mí no me dejan cantar, quédate tranquilo, va a haber tiempo para dar y hacer un montón de cosas. Pero Dios en este tiempo viene formando, viene estableciendo en nosotros primeramente su reino, cambiándonos, transformándonos, quitando todo aquello que le impide a Él hacer su obra en nosotros. Entonces, junto con el rema va el Espíritu Santo, que es el poder del rema. Y en el rema está la orientación, el equipamiento, la fuerza y el estado de ánimo. Todo lo que necesitas está enviado con ese rema. Entonces, acá dábamos un ejemplo, decíamos, sí, muchas veces tenemos el rema, pero sí, yo tengo la palabra de Dios, pastor, pero no tengo plata. Dios me dijo, pero no tengo plata para hacer esto que me dijo, o para ir a este lugar que me dijo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de esto? No, lo que pasa es que Dios últimamente, con tantas cosas, se olvida por ahí. Lo que te dice y Él, viste, no tiene recursos, Él no sabe cómo hacerlo. Dice Deuteronomio 8:17, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, acá donde está, pastor, yo recibí la palabra, pero no veo la plata. ¿Sabes cuál es el tema? Ya está. Si vos recibiste la palabra, accioná la palabra. No necesitas ver, necesitas accionar y creer. Está dentro tuyo. Es el que sostiene. Ahora, no accionamos porque no creemos. Ahora, yo te soy sincero, te abro mi corazón. Las cosas que no acciono, te las argumento por donde quiera. Pero en el fondo, es porque no creo. Si no, sería fácil. Ahora, de eso se trata. Porque vos creés que Dios no te va a sostener, Dios no te va a respaldar, Dios no va a estar con vos. ¿Cómo lo descubrís? Siendo obediente a aquello que te dice. Mientras más te mantengas en la lucha de retener o de no hacer lo que Él te dice, más entra la razón y todas las mentiras para que te sigas quedando quietito por guarda, por el riesgo, a ver si te equivocas. Es mejor vivir una vida equivocada o retroceder que arriesgarse. Es como decir, wow, si no hubiéramos en este tiempo escuchado a Dios y santificado su casa, quizás lo que estamos viviendo hoy no lo podríamos vivir. Y era un riesgo, porque por ahí al santificar la casa había mucha gente que no quería estar porque ya no le interesaba y dejaba de estar. Ahora, ¿qué hacíamos? ¿Le hacíamos caso al Señor o nos quedábamos como estábamos? Así pasa también de manera personal. A veces cuestionamos esto porque este tipo de cuestionamiento viene cuando uno está muy atado a lo terrenal, cuando su confianza está en su lógica, en su razonamiento, en la capacidad que él o ella tienen, en la autoconfianza desmedida. Uno está atado a un espíritu de Grecia, está atado a este espíritu de Mamón. Aún muchas veces creemos que las cosas provienen de nosotros. No, pues yo me rompo el lomo, yo laburo todo el día, yo me refuerzo. A Dios no hace nada, sos vos, son tuyas las cosas. Porque a veces hasta hemos pensado y de hecho hemos dicho así, no pasa que yo estoy todo el día. Entonces, ¿qué pasa? Decimos amén al rema del Señor, muchas veces en ámbitos emocionales, nos largamos a llorar, gloria a Dios, aleluya, sí, para salir de acá y hacer absolutamente nada. No ejecutar nada. Que quede todo en el mismo lugar. Dice Santiago 2:23, la fe sin obras está muerta. Y dice Hebreos 11:6, y sin fe no se puede agradar a Dios. Es decir, quedamos desnuditos. La fe sin obras es muerta. Y sin fe no se puede agradar a Dios. Entonces, hablar, Dios dice, no dice el que habla mucho, el que sabe mucho, el que me agrada. No, dice el que conforme a lo que ve y sabe, hace, vive. El rema viene con todo lo que necesitamos para hacer eso que el rema nos dice. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Creerlo y encaminarte a cumplirlo. ¿Qué es lo que tenés que hacer?
creerlo y encaminarte a cumplirlo. Dios te dirige, Dios te lleva, Dios te sostiene. Romanos 8:14 dice, los guiados por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. ¿No? El problema ¿cuál es? ¿Por qué a veces no podemos creer o accionar? Porque creemos que dependemos de nosotros y ahí se nos complica. ¿Sabes qué? La palabra de Dios dice que Él nos sostiene con el poder de su palabra. Él es el que conduce, Él es el que sostiene. Es su Espíritu el que muestra y manifiesta a sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Los que más saben, los que más asisten, los guiados por el Espíritu Santo. Esos son los hijos de Dios. No andamos por vista, sino por fe. Él nos hará recordar todas las cosas que Jesús nos enseñó. Y dicen que sus hijos, las ovejas, que les contaba lo que me pasaba con Zoe, ¿se acuerdan? Que ya no pudo venir y estaba escuchando ahí el vivo que estaba pasando Pablito y escuchaba mi voz y reaccionaba porque conoce la voz de su papá. ¿Se acuerdan? No necesita verme. Nosotros conocemos la voz de nuestro papá. Y el último punto, y acá llegábamos y continuamos, hizo purificación de los pecados. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En el concepto hebreo, shalom, es un estado o condición de alineamiento al diseño y propósito divino. Es decir, a veces creemos que la paz es un... Y la paz no tiene que ver con eso, la paz tiene que ver con que tu vida esté alineada a lo que Dios te habla, a lo que Dios te dice. Eso a vos te tiene que dar tranquilidad. Cuando uno no sabe, mira, yo muchas veces te puedo contar que en diferentes desafíos o etapas de mi vida he sentido la intriga, la duda, esa expectativa de que te quieren devorar y vos estás ahí en la incertidumbre. Pero ¿sabes qué? Cuando ponía mi mirada en lo terrenal es cuanto más sufría ese embate. Pero cuando me conectaba con el Padre, no me expliqué cómo, pero yo tenía paz. Y esa paz no era simplemente una quietud interna, era saber que lo que estaba por hacer era lo correcto. Y eso a mí me daba seguridad, porque sabía que Dios había hablado. Entonces, es esa paz la que te genera ese alineamiento al diseño y propósito divino. No es ausencia de conflicto, sino que es ponerse a cuentas con Dios, aceptar su verdad y renunciar a nuestra mentira, a nuestro engaño. Es aceptar el punto de vista del Padre y renunciar a los nuestros. Y es importante esto. Cuando nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona. Pero ¿qué es arrepentimiento? Es un cambio de mentalidad. Es cambiar la dirección. Porque si no, de nada sirve confesarlo solamente con la boca y no demostrar nada. Arrepentimiento es decir, bueno, yo me di cuenta que estuve mal acá. Listo. Cambio mi mentalidad, cambio mi accionar. Y de esa manera, cambio mi forma de pensar. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Si no hay perdón, no hay salvación. Mira lo que dice Pedro acá, que me lo va a poner Pablito. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder divino, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, los deseos del corazón. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tremendo pasaje, tremendo pasaje.
El hecho de que Jesús haya purificado nuestros pecados es el mismo hecho que va a hacer que Él tenga el poder para activar en nosotros una nueva vida. Una vida que responda al reino, una vida que responda a lo diseñado, a lo creado. El que quiere participar de su naturaleza puede. ¿Por qué? Porque en primera medida Dios quiere. A Dios le place. Él quiere que participemos de su naturaleza divina. ¿Qué quiere decir esto? Que nos comportemos como Dios se comporta. Por eso cantábamos hoy, venga tu reino, y hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. Queremos vivir conforme a lo que vos diseñaste. Queremos vivir y comportarnos como vos te comportás. Dice Efesios 5:1, sed imitadores de Dios. Mateo 5:48, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y ¿sabes qué? Cuando esto sucede, el conocimiento que nosotros logramos desarrollar es un conocimiento de experiencia. ¿Experiencia con qué? Con Jesús, con el Espíritu Santo. Empezamos a experimentar. Ya no es simplemente algo teórico, ya no es simplemente algo que está en la mente, sino que es algo que trasciende, que rompe, que nos eleva, que nos transforma. Y cuando uno entiende esto, podemos unirnos a la misma vida que vino a establecer Jesús. Hablábamos de que Jesús no fue de paseo a Israel, no es que vino a... No. Él lo que vino a hacer, lo vino a hacer con un sentido y un propósito. Él vino y se sacrificó para que pudiésemos volver a participar de su naturaleza, como Adán en su origen lo hacía y como Jesús también lo hizo, para hacernos uno con Él. Y cuando uno entiende eso, es ahí donde uno decide de qué manera va a caminar. Si vas a caminar, el otro día Pablito subía al blog que hay dos tipos de hijos de Dios, los que funcionan terrenalmente y los que funcionan mirando el reino de los cielos, lo eterno. Los que funcionan terrenalmente se les complica ver, porque están atados a lo que pueden lograr, conseguir, gobernar y manejar. Mientras que los que están... Entonces, ¿esto qué genera muchas veces? Cansancio, ansiedad, preocupación, tristeza, porque es un continuo estado de alerta. Para aquellos que están con su casa allá, no se afanan ni se preocupan por nada. ¿Por qué? Porque tienen papá. Y porque Dios va adelante. Y porque Dios hace que las cosas sean posibles. A veces es ridículo creer que hacer la voluntad de Dios es arruinar nuestra vida. Es ridículo creer que hacer la voluntad de Dios es que perdamos todo. Eso son mentiras que hemos creído a lo largo del camino. Hacer la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Dios es el dueño de todas las cosas y todo lo que nosotros necesitemos para eso está delante nuestro, aunque hoy no lo podamos ver. Por eso que cada vez que accionamos en fe, las puertas se abren. Yo podría nombrar a 5 o 6 personas de acá que si les pregunto cómo lograron tal o cual cosa, me van a decir obedeciendo. No veían nada, creyeron. Y Dios hizo como tuvo que hacer. Entonces, ¿dónde está la clave? En creer y hacer lo que hay que hacer. Dice este pasaje, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Y terminaba diciéndote esto: si sabemos que el Señor nos está hablando, acudamos al llamado del Señor, porque en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de la salvación. Es cuando viene la luz, es cuando viene la revelación. Amén. Y acá enganchamos lo que sigue. 4, el que habíamos hablado, seguimos con el 5. Está sentado a la diestra de Dios. Efesios 1:20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Hay otro versículo ahí que es el Salmo 110. Dice el Señor, ¿lo tenés ahí? Jehová mi Señor, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Mirá qué interesante esto.
Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Podemos ver este pasaje que acá habla de algunas cosas. Primero, Dios va a poner a todos los enemigos de Cristo por estrado de sus pies. Amén. No va a quedar ninguno con cabeza. Dios los va a poner por estrados de sus pies. Eso implica que el reino de Jesucristo es guerra, es gobierno, es dominio. Dice que aquellos que entienden esto dominan en medio de sus enemigos. La palabra domina es la hebrea radá, que significa gobierna, pisotea, subyuga, desmorona. Escucha esto: gobierna, pisotea, subyuga, desmorona. Ahora, hablamos ya hace mucho tiempo que nuestros enemigos no son de carne y de sangre. Nuestros enemigos son espirituales. Es interesante que podemos relacionar lo que Dios nos viene hablando con esto también. ¿Y Dios a qué nos está llamando? A gobierno. A pararnos en gobierno. A pararnos en gobierno de nuestras propias vidas. A pararnos en gobierno de nuestras decisiones sobre aquellas cosas que en el ámbito espiritual se quieren oponer a lo que Dios habla, a lo que Dios dice y a lo que Dios quiere hacer. El cetro lo tiene el rey, pero su influencia sale de Sión, decía el Salmo, hacia afuera. ¿Qué es? ¿Por qué dice que va a venir desde Sión? Dice que Sión es lo que está afuera, porque si sale de Sión y viene, no están en el mismo lugar. ¿Sí? Lo de afuera es todo lo que no es Sión. Es decir, sale desde Sión hacia una creación rebelde, hacia una creación que no le reconoce, hacia una creación que no lo escucha. El rey tiene ese cetro, pero ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios que Él gobierna a través de sus hijos. ¿Se acuerdan que hablábamos de que somos co-creadores? Somos co-responsables y somos co-gobernantes, co-gobernadores. Por eso es interesante que podamos entender, que se nos pueda revelar este reinado. Sus hijos están en Sión. Sión no es como decir, bueno, me voy de acá a Tandil, es un lugar físico. Es una posición espiritual. Sión es el lugar donde nosotros llegamos. Sión es el resultado de cultivar una vida de adoración, de entrega, de búsqueda. Otra vez les contábamos, estábamos con los niños, ellos estuvieron adorando y de repente Dios los llevó, ¿no? A casi todos ellos, a Sión, y ellos en esa experiencia nos contaron, después ahí mismo vinieron, y era tremendo lo que habían visto. Y yo digo, wow, es lo que la palabra dice. Ahora, a veces cuánta incredulidad tenemos, a veces cuánta dureza, a veces cuánta insensibilidad, por falta de hambre, por falta de búsqueda, por falta de estar con Él. Hay una sola manera, yendo a Dios, adorando. Es donde se te revela. ¿Cuál es la diferencia que tienen los niños? Que ellos cuando hacen algo lo hacen íntegramente, lo hacen en pureza. Por eso dice que de tales es el reino de los cielos. Te contaba uno de los niños y me dice, mirá, ¿y sabés qué me dijo Dios? Que yo puedo entrar al cielo todas las veces que quiera. Y se trata de eso. ¿Cómo no va a poder entrar si es su verdadera ciudadanía? Conforme al cielo es la tierra. A nosotros estamos un poquito más complicado porque tenemos más estructura, porque dependemos más de la razón, porque hemos trabajado tanto en nuestra comodidad y en nuestra supervivencia que a veces la palabra morir nos sigue generando un problema, porque seguimos considerando los riesgos naturales, porque todavía no hemos podido ver. Si nosotros vemos
ese Sión, si nosotros vemos lo que Dios está haciendo, nos vamos a posicionar en gobierno. Entonces, el rey tiene ese cetro, pero él gobierna con sus hijos están en Sión. De modo que nosotros gobernamos con el cetro que Dios le dio a Jesucristo, para proyectarlo hacia afuera, para destruir a los enemigos. Nosotros no estamos como espectadores en las alturas del monte Sión, viendo un show, sino que estamos gobernando junto con Cristo. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Y esa es la misión. Y el último punto, el punto 6 de estas características, dice la palabra que Jesús tiene el nombre arriba de todo nombre. Hebreos 1:4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dice este versículo, el versículo 4, que su condición fue superior. Es decir, nombre sobre todo nombre, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Pablo afirma en Filipenses 2, 9 y 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que es nombre sobre todo nombre. Ahora, no me quiero meter mucho en esto porque por ahí algunos se me va a confundir, pero básicamente, para hacértelo práctico, en el nombre está la identidad. Por eso nosotros, todos delante de Dios, tenemos un nombre que muchas veces no tiene que ver con el nombre que nos hayan puesto acá terrenalmente. Ahora, el nombre que Dios nos da es el nombre que habla no solamente de mi persona, de la esencia, sino que habla de la misión, de la obra para la cual Dios nos creó. ¿Sí? Y ese nombre encierra un propósito. El otro día escuchaba, y me mordí la lengua que algo voy a hacer porque ya estoy pidiéndole al Señor, escuchaba a personas que son hermanos nuestros y que tienen la posibilidad, van a ser papá, y como a mí el nombre yo le pongo cualquier cosa, eso, yo no creo en eso, me dice. Y yo, no era un ámbito para hablar, pero yo estaba así, yo digo, ya arrancamos mal. Porque si el nombre, vos no crees en esto, vos sin creer le vas a dar una identidad incorrecta. Porque esto funciona, esto es así. Ahora, cuando vos entendés los propósitos, estoy convencido de esto. Cuando uno va a la palabra de Dios, entiende que cada tiempo que Dios marcó siempre lo ejecutó a través de nacimientos. Y nosotros este año tuvimos la llegada de Rafa y de Zoe. Y nosotros vemos lo que representa Rafa y lo que representa Zoe, y sí, sanidad y vida espiritual. Y entendemos que hoy esta casa es el reflejo de una sanidad que vino a traer vida espiritual. Entonces, el nombre trae identidad conforme al propósito, ¿sí? De hecho, podemos ver en el mismo Jesús que su nombre hebreo fue Yeshua. ¿Y qué significa? ¿Alguno sabe? Yeshua, como lo quieras pronunciar. ¿Sabes qué significa? Dios salva. ¿Qué vino a hacer Jesús? ¿Qué vino a hacer? Su nombre tiene propósito. Él funcionó conforme a ese nombre. Él actuó conforme a lo establecido por ese nombre que indicaba. Él fue el Salvador y cumplió su propósito. El nombre de cada uno de nosotros está relacionado con la misión que tenemos. La realidad es que cuando se nos fue dado el nombre, éramos paganos como nuestros padres, no entendían nada del tema. Pero como cristianos, hoy, como hijos, no podemos tomar a la ligera el poner nombres.
En el mundo espiritual el nombre vale mucho, tiene peso, es una bandera que se levanta y ese nombre tiene un respaldo por comisionamiento divino. Dios dio ese nombre como por identificación. Hacemos lo que ese nombre nos indica hacer. Rafa, Zoe. Clean, caja. Ahora, dentro de esta realidad, dice que Él es nombre sobre todo nombre. O sea, un nombre que está arriba de todos los demás. Habla de una mayor autoridad, de esa suprema autoridad. Por eso que en el ámbito celestial no hay comparación. Por eso que todo lo creado y todo tiene que ver ni más ni menos que con el Hijo. Todos se sujetan y todos le reconocen. Y aún en la tierra, todo está bajo su autoridad. Jesús mismo dijo en Mateo 28, 18, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Resume muy bien el punto, nada quedó afuera. Pedro lo aclara más todavía en 1 de Pedro 3:22. Quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, esa ascensión, 40 días después de resucitar, después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Nombre sobre todo nombre. Amén. Ahora bien, no hay área, no hay cosa que puedas encontrar fuera del gobierno y de la autoridad de Jesucristo. Cuando entendemos eso, se caen los velos. Cuando entendemos eso, se rompen estructuras. No se puede. No hay quien pueda revelarse ese nombre ante esa autoridad. Entonces, vimos esto que Hebreos capítulo 1, versículo 3 nos habla a través de estas características del Hijo. Y dentro de que las definimos un poquito y las pudimos identificar, la pregunta sería, ¿y cómo hacemos para aplicar esto? Esto mismo que caracterizaba al Hijo, hablándonos de que en nosotros habita, ¿cómo se puede establecer? ¿Sí? Entonces, vamos a mirar esto que sigue. ¿Qué tiene que ver justamente con la aplicación de esto? El primero era el esplendor de su gloria. Si Jesús es tan grande, tan glorioso, tan poderoso, ¿tendrá alguna dificultad para resolver tu problema? Si es tan grande y Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿de qué nos hacemos problemas? ¿De qué te preocupas? ¿Sí? El esplendor de su gloria. Cric, cric. Lo segundo, la expresión exacta de su naturaleza. Jesús es Dios. No podemos acercarnos a Dios sin hacerlo a través de Jesucristo. Él fue enviado por Dios a la tierra para hacer conocido a Dios. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad. ¿Sí? Entendemos esto, que cuando a nosotros se nos revela el Hijo, se nos revela nuestra naturaleza. Y esa naturaleza nos lleva al Padre. Nos lleva al Padre y manifiesta al Padre. Y a veces hay cosas que a uno lo dejan. Algo que coincidían los nenes, uno los escucha y no salís del asombro y aprendés. Todos decían, había como una luz muy fuerte, dice, no se podía ver mucho. Sí, yo vi la misma luz y no se podía, había que taparse porque era muy fuerte. ¿No? Decís, wow. Cuando ese esplendor de gloria, cuando esa naturaleza
establece y se manifiesta, las cosas cambian. Porque como te decía, ya salimos de la estructura de mi gobierno. Es decir, el pastor no gobierna la casa la gobierna el Espíritu Santo, el cielo gobierna. Entonces, si el cielo hoy quiere hablar, que el cielo hable. Si el cielo hoy quiere manifestar algo, que lo manifieste. Ahora, ¿sabés cuál es nuestro compromiso y cuál es nuestra misión? Generar un ambiente conforme a que el cielo pueda venir y pueda establecer lo que quiera. Pero no venimos a generar que el cielo hable, venimos a adorar al Señor y a preparar un ambiente para el Señor. Y ese ambiente genera que Dios pueda descender y hacer todas estas cosas. Que, aunque muchas veces nos asombran, son muy chiquititas en comparación a todo lo que Él tiene para darnos y quiere darnos. Pero como te decía, todo está ahí limitado por nuestra fe, por nuestra hambre, por nuestra búsqueda, por nuestra decisión. Lo tercero, todas las cosas orientadas por Él. Todas las cosas orientadas por Él. Él da identidad y propósito. Él nos lleva hacia un fin. Porque Él ha pronunciado nuestros nombres, es que existimos. ¡Wow! Porque Él ha pronunciado nuestros nombres, es que existimos. Pero si existimos, es porque quiere llevarnos hacia el fin por el que hemos sido creados. Solo tenemos que entregarnos en sus manos. Porque Él habló, dijo nuestro nombre, existimos, pero no existimos simplemente por existir. Existimos con el fin de tener que hacer y vivir aquello para lo cual Dios te creó y me creó. ¿Cuál es la llave? Rendirme, entregarme, dejar que Él haga lo que Él quiere hacer. Pero yo no me siento preparado. ¿Vos crees que yo sí? ¿Pero cómo hacemos? Y hacemos adorando. Porque Dios, al que llama, capacita. Y Él simplemente busca disponibilidad. Todo lo demás se encarga Él, si Él sostiene las cosas. ¿Me voy a preocupar yo de sostenerlo? Lo cuarto, hizo purificación de nuestros pecados. Esto nos lleva a una vida de agradecimiento permanente, o como dicen las Escrituras, a un sacrificio de acción de gracias. Es decir, poner nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No vivamos para nosotros mismos, sino para Dios. Sacrificio de acción de gracias, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No vivamos para nosotros mismos, sino para Él, como el Hijo vivió para Él. Lo quinto, sentado a la diestra de Dios, gobierno. Él gobierna y nosotros en Él cogobernamos. La iglesia gobierna y el gobierno está contra todo principado y potestad que se levante, comenzando por nuestra propia vida, por nuestra propia persona, siguiendo por el matrimonio, por la familia, por el barrio, por la ciudad. Ningún enemigo puede resistirse. Cuando eso se manifiesta, cuando nosotros somos el reflejo de eso, no tienen autoridad. Ahora, ¿sabes por qué muchas cosas no las hemos podido gobernar? Porque no estábamos a la medida. Entonces, ¿qué le vamos a salir a pegar a alguien que viene y nos reclama? ¿Qué nivel de justicia tenemos que respalde nuestra autoridad? Al fin y al cabo, el poder del diablo depende de nosotros. Nosotros lo hacemos poderoso, o sea, lo agrandamos o lo achicamos. Nosotros determinamos qué lugar y qué protagonismo le damos. Porque la palabra de Dios dice que nosotros nos vamos en nombre de una casa, vamos en nombre que es sobre todo nombre. Vamos en el nombre que lo venció. Y aún alineados a ese hombre, no se puede resistir. Tiene que obedecer. ¿Sí? Y como te decía, entonces el último, el sexto, es Jesús, tiene el nombre arriba de todo nombre. En el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. ¿Cuándo se van a doblar las rodillas de los demonios que expulsemos en su nombre? Cuando nuestras propias rodillas estén dobladas ante Él. No hay autoridad sin cruz previa. El principio de la cruz es clave.
tenemos que morir a nosotros mismos para que Él viva. Qué lindo esto. En el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. ¿Cuándo se van a doblar las rodillas de los demonios que expulsemos en su nombre? Cuando nuestras propias rodillas estén dobladas ante Él. No hay autoridad sin cruz previa. El principio de la cruz es la clave. Tenemos que morir a nosotros mismos para que Él viva. ¿Sabes cuál fue la herramienta de Jesús? La muerte. La muerte. Él murió y venció. No fue que sí, que era el Hijo de Dios, que esto, que aquello, que conocía. La muerte. Él se entregó. Se entregó y vivió. La entregó y la volvió a tomar. Entonces, cuando nosotros morimos, nacemos. Cuando nosotros morimos, Él vive. Él nace. Y ahí es donde nosotros empezamos a entender realmente la verdadera identidad de las cosas. Muchas veces me he preocupado por tratar de hacer cosas que a los ojos de las personas quedaran bien. Entonces, obviamente, había cosas que desde no tener un plano revelacional carecían de argumento y eran muy livianitas. Pero desde que el Señor está hablando con tanta claridad y está trayendo luz, sinceramente, no me importa. No me importa lo que piensen, no me importa lo que digan. Lo único que me importa es estar conforme a donde Dios me pide que esté. Si eso me lleva a dejar personas, a dejar ambientes, a decir que no, no me importa. Que me tilden, que me digan lo que les parezca. Yo estoy pleno. Yo entiendo para qué estoy. Entiendo quién soy. Y eso que hay dentro mío no me lo paga nadie. Entonces, ¿vieron cuando el otro día con mis primos le organizamos a mi abuela cumplía 90 años y hacía 10 años que no nos juntábamos todos los primos, los nietos, bisnietos, tataranietos y si hay alguna más que no sé, también. Entonces terminó todo y uno de mis primos se me acerca y me dice, la verdad dice que valió la pena todo el esfuerzo, porque uno siempre como que tiene que, sí, le digo, obviamente, siempre vale la pena. Todo lo que vos hagas, seguro de lo que estás haciendo, vale la pena siempre. Al margen después. Imagínate si en un plano natural, controlado, ilimitado, vale la pena a veces cosas. ¿Vos crees que todo lo que vos puedas hacer en dirección a Dios no vale la pena? Pero tiene que ver con esto. Tiene que haber una cruz previa. Es morir, es entrega. Y ahí donde Dios ve la disponibilidad. A veces decimos, hay gente que no ve, pero ¿para qué querés que vea si no está dispuesta? Les complicaría más la ecuación o se pararían más en el altivez. Ahora, a medida de poder estar dispuestos, ¿sí? Disponibles, es que Dios abre nuestros ojos y nos lleva una y otra vez a esa situación de cruz, porque Él quiere que vivamos, porque Él quiere vivir en nosotros, porque Él quiere transformar y quitar todos aquellos ámbitos y situaciones que hasta ahora han permanecido en muerte, en engaño. Y poder manifestar esa naturaleza, poder manifestar la vida del Hijo, poder manifestar ese poder, poder manifestar esa autoridad, poder manifestar ese gobierno. Y ese gobierno depende de Él. Porque a veces pasa esto, a veces tenemos miedo, a ver, ¿cuál es? ¿Hay una manera? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es el modelo? ¿Sabes qué? Y en esto vamos a quedar de acuerdo. Hay diseños. ¿Cómo llegamos a alcanzarlo? Es pura dependencia del Espíritu Santo. Que nosotros podamos recibir, que nosotros podamos aceptar aún dentro del cuerpo lo que Dios revela o muestra a otros hermanos, gloria a Dios por ellos, porque Dios nos bendice y nos ama, pero no vamos a copiar nada. Que no tengamos que copiar, porque tenemos al Creador. Tenemos al que diseñó las cosas, vamos a ir a Él. Y Él nos dirá de qué manera hacerlo. Y de eso se trata. Cuanto más nosotros entramos en estos ámbitos, Él empieza a hacer posible que los diseños que aún no ves, los puedas ver. Que los diseños que aún no podés alcanzar, puedas entender cómo alcanzarlos. Y no solamente con vos, con tus hijos, con tu casa. En esta casa, en este lugar. Amén.
Cerrá tus ojos. Dejemos que el Espíritu Santo